Bien, voy a compartir la diapositiva y veamos un poquito acerca del tema de la caridad. Esta pequeña charla motivacional de parte de Pastoral. Ustedes saben que todos somos pastoral, así que el deber de formarnos es de todos. La contraseña de la palabra ciudad. La caridad. Es importante ver este tema porque hay dos definiciones de caridad, como la enseña el mundo y como la enseña la fe cristiana. Así como el valor de la paz, ¿verdad? Que también hay una forma en que el mundo entiende la paz y una forma como la entendemos dentro de la fe. Para el mundo la paz es déjame tranquilo, la paz es no me molestes, la paz es quiero estar solo. Eso es la paz según el mundo. Pero según la fe, la paz es compartir con el prójimo, es mantener la armonía en la comunidad, es tener buenas relaciones humanas. Eso es caridad, o sea, no es estar solitariamente. Así que es muy diferente. Y también pues, tenemos que entender también que es la caridad según la óptica cristiana. Así que veamos una serie de textos bíblicos. Lo primero que podemos constatar a la luz de la palabra de Dios es que se nos revela el inmenso amor que Dios tiene por la humanidad. Más que empezar a enseñarnos que el hombre amó a Dios, lo primero que nos informa es que Dios amó primero al mundo. Y incluso al comenzar a leer los evangelios del Nuevo Testamento, ya vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 cómo se nos evoca este amor de Dios. Por tanto, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y es un amor infinito, es un amor misericordioso, pero que va de la mano también con toda la naturaleza de Dios. No podemos apartar el amor de la justicia divina. Porque a veces el mundo cree que amar es ser alcahueto, amar es ser débil, amar es ser permisivo. Y no, el amor como lo entendemos en la fe es un amor también con responsabilidad. Es un amor también que tiene ciertas exigencias. Es un amor también que merece un cierto orden. No es un amor desordenado como el que enseña el mundo. Por lo cual no confundamos, ¿verdad? Tal vez la justicia de Dios con la falta de amor que a veces cree el mundo que tiene. Dime, Dayanara. Dayanara, Y tal creo vez. que también, sí, es que no pueden encender el micrófono. También se relaciona que la caridad es un principio de amor y compasión hacia los demás, pero lo que usted decía con referente a la Biblia, eh, si no me equivoco, es Primera de Corintios 13 que dice de que el amor es paciente, bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, Sí, ni ahorita lo arrogante ni veremos. grosero. Ujú. Básicamente que no insiste en su camino y que no es irritable ni resentido, porque a veces tendemos a confundir tanto el término de caridad y de amor como un signo débil y algo que lo hacen como para que los demás digan, ay, es que esa persona es también tan bondadosa, es caritativa. No, porque es un principio que nos dice la Biblia, que es algo para nosotros mismos, que no solo Exactamente. es por enseñarlo, simplemente que se ve reflejado en nuestras acciones y cómo nos comportamos como tal. Exactamente. De hecho, ya vamos a ver ese texto que tú mencionas de 1 Corintios, cuando veamos el concepto de lo que es el amor. Es importante tener claridad del concepto porque, como digo, el mundo tiene su forma de entender lo que es el amor. Y es por eso que en el mundo a veces cristiano, en vez de hablar de amor, más bien le llamamos caridad, para distinguirla del amor mundano, porque realmente con la palabra caridad queda un poco más claro a qué nos referimos. Sobre todo porque etimológicamente la palabra caridad, que viene de caritas, en la lengua griega significa ser agradecido, ¿verdad? Entonces, cuando yo doy algo, lo doy por amor, porque estoy agradecido, ¿verdad? Por lo que Dios ha hecho en mi vida, por lo que he podido obtener en mi trabajo, ¿verdad? Es una forma de agradecer, una forma de compartir esa gracia que hemos recibido. Entonces, claramente la actitud del amor que nos pide la fe también tiene ciertas exigencias y incluso algunas virtudes que también tenemos que comprender. Sigamos viendo. La síntesis de la ley. El mandamiento del amor, según tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, prácticamente si cumplimos con el mandamiento de amar, estaríamos cumpliendo la ley plena. Por eso es que el apóstol Santiago le va a llamar a este mandamiento la ley regia, porque es la máxima ley, la ley de la mar. Y es bien interesante, porque cuando vemos, por ejemplo, el Antiguo y Nuevo Testamento, pues claramente coincide, porque en el Nuevo Testamento se nos vuelve a recordar lo que en el Antiguo Testamento ya había sido dicho. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:5 aparece el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
También aparece en el mismo texto de Levítico, en la misma Torah, el mandamiento de amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahvé. En el Nuevo Testamento se nos vuelve a recordar, Jesucristo mismo nos lo recuerda. Él le dijo, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, Jesús le responde de la siguiente manera. Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y no terminó ahí, sino que prosigue Jesucristo y dice, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante cómo la comparativa de que el amar a Dios es semejante al amar al prójimo. Y de hecho, esto va a dar, se va a lograr comprender con lo que vamos a leer a continuación con la carta de Santiago. La ley regia es la ley regia porque al cumplir con este mandamiento prácticamente cumplimos con la plenitud de la ley. Y es lo que Pablo nos informa en Gálatas capítulo 5, verso 14. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vean qué grandeza y qué humildad diríamos de Dios. Que Dios no, aquí San Pablo, revelándole el Espíritu, no le está diciendo que cumplimos prácticamente toda la ley amando solamente a Dios, sino que dice que cumplimos toda la ley, acabamos la plenitud de la ley amando al prójimo. Y es que Dios así también lo va a poner prácticamente con mucha claridad. Cuando Dios pase examen en el juicio final, no nos va a preguntar todo lo que hicimos a nivel de la parte cristiana, religiosa. O sea, no nos va a preguntar de a cuántas misas fuimos, ni cuántos mandamientos cumplimos, ni siquiera cuántos rosarios oramos o cuántos diezmos pagamos. No nos va a preguntar eso. La pregunta y el examen ya nos fue spoileado. Ya nos dio spoiler el Señor de cuáles van a ser las preguntas del examen. La pregunta es, cuando estuve con hambre me dieron de comer, cuando estuve enfermo me dieron de beber, cuando estaba desnudo me vestisteis, cuando estaba enfermo y encarcelado me visitaron, cuando estaba forastero me recibieron. Y entonces preguntarán a aquellos que están condenados y aquellos que estarán libres de condena, pero Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Verdad? Que estabas desnudo, forastero, enfermo, ¿verdad? Con hambre y con sed. Entonces Jesús, Dios, el mismo Dios, dirá, cuando hicieron esto con uno de mis pequeños, lo hicieron conmigo. Es decir, cumplir con el mandamiento de Dios, también de manera indirecta estamos cumpliendo el mandamiento de amar a Dios, porque es lo que Dios nos pide. ¿Cómo quiere el Dios que cumplamos su voluntad? Amando al prójimo. Dios no nos viene a exigir, ríndanme culto, adórenme solamente a mí. Lo exige, claramente lo exige al principio, pero no es el culmen de la ley, no es lo máximo de la ley, porque lo máximo de la ley es lo que viene a ser revelado por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Santiago capítulo 2, 8 dice, si cumplís plenamente la ley regia según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obráis bien. Y de hecho queda claro también con 1 Juan capítulo 4, 20. Porque si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su prójimo, a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Seríamos mentirosos si decimos, Señor, yo te amo inmensamente, pero no amo a mi prójimo. Incluso a veces en la familia. A veces nos detestamos, que sobrinos con tíos, que hijos con padres, que esposo con esposa, que hermanos con hermanos. Entonces, ¿cómo podemos venir a jactarnos de decir que amamos a Dios si no podemos perdonar a nuestros parientes siquiera? Comenzando por ahí, no digamos con extraños, fuera de la familia. Entonces, el verdadero amor es un amor que nos lleva obviamente a actuar coherentemente, ¿verdad? Y amar sobre todo a los enemigos, porque Jesucristo también lo pone claro, ¿verdad? Está bonito y hermoso decir, ay, amo a mis enemigos, pero eso no es gran cosa, ¿verdad? Lo interesante es cuando podamos amar a los enemigos como Él lo hizo. Por eso Cristo cuando nos da el mandamiento del amor en el Nuevo Testamento nos dice, os doy un mandamiento nuevo, pero cuando escuchamos el mandamiento pareciera que es el segundo mandamiento que ya hemos leído. Cuando Jesús dice, amaos los unos a los otros, ¿verdad? Cualquiera que se lee hasta ahí, pareciera que el mandamiento no es nuevo, pareciera que no, porque ya está el amar al prójimo. Pues el amar al prójimo es amar a unos a otros como amar como Cristo nos pide. Pero hay un plus en ese mandamiento. Dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Dónde está el mandamiento? ¿En que tenemos que amarnos como hermanos o en el grado, nivel y fuerza con la cual tenemos que amar? Porque si solo fuera en el amarnos unos a otros, ya estaba el mandamiento antiguo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Ya estaba ese mandamiento. Pero Cristo pone la novedad en el grado de amor que hay que dar. Amados los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el verdadero mandamiento. Amarse como el mismo nivel de amor que nos da. ¿Y cuál fue el grado de amor que Cristo tenía para amar? Se entregó por todos. Por eso dice en la misma cena de ese Evangelio de Juan, dice, porque no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Cristo dio la vida por sus amigos. Ese es el grado de amor que pide entre hermanos, ¿verdad? Que ser capaz de dar la vida por los demás. Y Cristo demostró a plenitud todo lo que era el mandamiento del amor. Cuando Él predicaba, amad a vuestros enemigos, preguntémonos, ¿Cristo lo puso en práctica? Sí, lo puso en práctica. El día de la crucifixión, lo estaban ciñendo a la cruz con clavos y aún así se dignó en orar al Padre y decirle, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Perdonó a aquellos que lo estaban crucificando. Preguntémonos, ¿seremos capaces de dar ese mismo grado de amor? Que a veces no soportamos ni siquiera la crítica del hermano, mucho menos que nos esté clavando. No aceptamos ni siquiera la mirada del hermano, mucho menos que nos esté criticando o que nos quiera mandar a matar, ¿verdad? O sea, no soportamos ni lo mínimo, mucho menos lo máximo. Significa que si no soportamos lo mínimo, jamás vamos a poder amar como Cristo amó. Es decir, estaremos engañándonos del grado de amor. El amor que Cristo da es un amor sincero, pleno, completo, ¿verdad? Y hay quienes lo han intentado poner en práctica. Hay gente que lo haya logrado, sí, mucha gente lo puso en práctica. Gente cristiana e incluso hay gente no cristiana que ha puesto ese grado de amor en práctica. Aquí en Historia de Honduras, por ejemplo, que estamos viendo, que vamos a ver la historia de Morazán, él lo puso en práctica. A mí me consta, por lo que narra la historia de la voz de Morazán en el último momento que lo van a fusilar, él puso en práctica ese grado de amor. De incluso decir en el testamento de él, no llevo ningún enemigo a mi tumba y no tengo nada contra los que acaban con mi vida en este día. Es decir, él mismo perdonaba a la gente que le iba a quitar la vida, a los que iban a fusilarlo, él los perdonó en el testamento. Diríamos, qué valor tremendo que tiene Morazán en ese momento. Entonces hay gente que aún sin ser tan cristiana es capaz de cumplir con ese nivel de amor. Pero hay que ver, revisar nuestra propia vida. Dime, Diego. No, que yo me he fijado en libros de que no tiene que ver con el amor, sino más con Cristo, que en libros que hablan sobre, digamos, Abraham Lincoln o Benjamin Franklin o otras figuras que no se me vienen ahorita, como Sócrates, no sé, mencionan a Cristo. Y hoy en día yo siento que se nos ha perdido esa noción de que eh, usar a Cristo igual como un modelo a seguir, porque nosotros idolatramos un montón de figuras Ujú. y se nos olvida como una de las más grandes que hay. Y en parte siento que es por lo mismo, porque es tan grande de que no la eh, se pasa desapercibido. Entonces, yo lo Sí, que digo es de que, no sé si está entendiendo lo que quiero decir. sí, comprendo. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, es que en realidad a veces sí, tienes toda la razón, a veces colocamos como paradigma de vida a gente que de repente no amó al extremo y Cristo que sí amó al extremo, a veces lo dejamos de un lado. Tienes toda la razón, Daenar. Y como decía, ahora creo que el seguir a Dios, el camino de Dios, tanto los principios que nos dejó, a veces toma como algo de tener pena y por qué ocultarlo. Las personas que idolatran y creen que son como sus dioses, etcétera, em, personas que no han tenido el amor que Dios nos ha brindado. Y a veces prefieren decir que idolatran a un cantante a decir que idolatran a Dios, porque piensan que es algo de apenarse. Pero ¿por qué apenarse de alguien que nos creó a imagen y semejanza de Él y que nos ha dejado sus principios para seguirlos? Totalmente de acuerdo. Y es que es una cuestión del mismo grado de amor que tenemos hacia Cristo también. O sea, el nivel de amor que tenemos, de andar orgullosos por la vida, porque como dice Pablo, si hemos de gloriarnos en algo que sea en Cristo, es decir, sentir la alegría de ser cristiano, el orgullo de ser cristiano, ¿verdad? El caminar con la frente en alto en este mundo, ¿verdad? Prefiero mil veces que me digan fan de Cristo y no fan de Bad Bunny, o fan de cualquier otro, fan de Peso Pluma, de cualquiera de estos,
¿verdad? Que lo que hacen es más bien pervertir la mente de los jóvenes. Prefiero que me consideren fan de Cristo y no de alguno que se creyó más que Dios, como John Lennon, por ejemplo, que creía ser más que Dios, más famoso que el mismo Cristo. Él lo llegó a decir en una entrevista. Prefiero mil veces que me digan fan de Cristo, porque realmente es una cuestión de altura moral, ¿verdad? Que a veces olvidamos. Prosiguiendo, dime, Sailin. Con respecto a lo que mencionaba la compañera y lo que mencionaba usted también, siento que el hecho de la premisa de amar a Dios y también amar al prójimo es algo que tiene que hacerse y aceptarse con relativa santidad. Hoy, yo siento personalmente que la idea del amor se ha visto muy eclipsada solamente a las relaciones y en las relaciones románticas, en las relaciones de pareja, cuando el amor también se manifiesta hacia el prójimo, incluso sin conocerlo. El hecho de tener un acto, un gesto amable, un gesto caritativo con una persona que no conocemos, pero que en ese momento puede estar necesitando ese gesto, es algo también relativo al amor y siento que se ha pervertido mucho esta premisa de amar al prójimo. La gente, esta fue una frase que leí en un momento y me gustó mucho, la gente normalmente aborrece la idea de la santidad hasta que se dan cuenta de lo bonito, lo bello que se siente, lo bien y sano que se siente ser amado por las razones correctas. Y por las razones correctas se refiere a, según mi perspectiva, ser amado de la misma manera en la que Dios trató de amarnos a nosotros también, con intención, sin malicia, sin esperar algo a cambio, sin llevar un conteo de las ofensas recibidas para echarle en la cara a la otra persona. Siento que es importante que aprendamos a amar con santidad. Totalmente de acuerdo, Sailin. Es que es importante realmente darse cuenta. A veces el mundo nos aturde, ¿verdad? Y nos llena de esta búsqueda interminable del supuesto amor, ¿verdad? Nos convence de que hay una media naranja, nos convence que hay un amor fantasioso y a veces nos ponemos los pies en la tierra y cuando esta fantasía se acaba, cuando llegan las responsabilidades en la pareja, a veces se termina ese supuesto amor y en realidad habría que preguntarse si realmente hubo o no hubo amor ahí, porque realmente a veces confunde el amor con el deseo, se confunde el amor con la pasión, se confunde el amor con la codicia, el amor con la posesión, el amor con el adueñarse del otro, el controlar al otro, el ser un manipulador. Y a veces eso no es amor, ¿verdad? Eso no debería ser ni siquiera considerado amor. Y por eso cuando la gente a veces ve que en la relación se acaba ese amor, ¿verdad? Dicen, ah, ¿verdad? Se extinguió el amor. No, no es que se extinguiera el amor, es que ahí nunca hubo amor. Y esa es la razón por la cual se separan, porque el amor no estuvo presente en la relación. Y la única manera como realmente se puede hacer presente el amor, digamos, en la vida de pareja, es a través de acercarse a Dios. No hay mejor manera de poder consagrar esa relación de pareja. Si queremos hablar del amor de pareja, ¿verdad? Es consagrarlo a Dios, porque no hay otra manera de hacerlo bien. Prosiguiendo, eh, es importante entonces entender que el amor es mandato de Dios, aparece en el Antiguo Testamento, mandato de Cristo, recordado por Cristo en el Nuevo Testamento, mandato apostólico, que lo consideran la ley máxima, la ley regia, le llaman, ¿verdad? Incluso el hecho de la regla de oro que Cristo recordaba, ¿verdad? Y que incluso Cristo le da vuelta a esa regla de oro, porque si usted revisa en las otras religiones, la regla de oro también aparece, pero aparece narrada como de forma negativa la regla de oro aparece comúnmente redactada en el budismo o en el taoísmo o en el, o en el islam de la siguiente forma. No hagas a otro lo que no quieras para ti. Esa es la regla de oro en otras religiones. Pero Cristo le cambia el orden a ese concepto. Y en vez de ponerlo de forma negativa de no hagas a otro lo que no quieras para ti, Cristo lo redacta así. Haz a otros lo que quieras para ti. Es decir, el amor no es un amor pasivo, sino que es un amor activo, ¿verdad? Y por tanto, si quiero realmente cumplir la regla de oro, tengo que hacer algo por el otro, no simplemente dejar de hacerle algo, ¿verdad? Como comúnmente les decía, que es lo que a veces el mundo considera que es la paz. Ah, yo estoy en paz con los demás porque no me meto con nadie, pero no le ayudo a otro a calmar su aflicción. Y mientras el otro siga afligido, tampoco está en paz y yo no puedo estar en paz si el otro está afligido. Por eso es que la paz incluso del mundo es completamente errada. Y igual el amor. Yo no puedo decir, ah, yo soy una persona amorosa, pero nunca he hecho una acción caritativa con alguien. ¿Cómo puedo decir que soy amoroso si nunca he amado?
Entonces no es coherente. Por eso la forma como Cristo redacta ese mandamiento, perdón, esa regla de oro es también importante. En primera de Juan capítulo 4, del 7 al 21, Juan comienza diciéndonos, queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Por lo cual es importante entender que ese amor, ese llamamiento de los apóstoles de estar amándonos, porque Dios es amor, es su naturaleza, y si somos parte del cuerpo de la iglesia que es Cristo, también tenemos que ser esencia de amor. Tenemos que vivir amándonos mutuamente. Igual recordar que Él nos amó primero. Así haremos cumplir realmente también la profecía de Ezequiel, que también afirmó, ¿verdad? De que en el Antiguo Testamento dice, os daré un espíritu nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vosotros ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿verdad? Y entonces de esa manera es como realmente volvemos a Dios, con un corazón blando, un corazón amable, un corazón apacible, un corazón lleno de amor para dar y para poder compartir. Prosiguiendo. ¿Qué es entonces amar? Aquí volvemos a lo que Dayanara decía, ¿verdad? Algunas características que ella adelantó de 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 13. Quiero que vayamos a verlo al texto bíblico, por lo cual les voy a compartir pantalla para ir a verlo a la aplicación que tengo por acá. Vamos a ver, está aquí. 1 Corintios capítulo 13 del 1 al 13. Pablo empieza en el capítulo 12, quiero volver un poquito al capítulo 12. Pablo, en el último versículo, está hablando de los carismas, de los dones espirituales. Dice que hay de caridad, de amor, hay de paz, hay, ¿cómo se llama? El don de lenguas, el don de discernimiento de espíritus, el don de curaciones, el de milagros, el de profecía, ¿verdad? El de ser maestros, etcétera. Aquí habla de que cada uno tiene su puesto en la iglesia para servir y dar, obviamente, a los demás, edificar a los demás con estos milagros, con estos dones. Dice él, aspirad a los carismas superiores y os voy a dar un camino más excelente. O sea, si, como él dice, no todos somos profetas, no todos somos maestros, no todos podemos obrar milagros, ni todos podemos hablar en lenguas, pero yo les voy a mostrar un camino por el cual todos sí podemos pasar. Es un camino excelente donde todo el mundo podrá pasar. ¿Y cuál es el camino? Pues lo explica en el capítulo 13. Dice, aunque habláramos lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce hueco que resuena, no, sin dar un sonido agradable, o como símbolo que retiñe, que aturde, aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes, aquí es un punto importante, porque hay un texto que habla de repartir los bienes. Jesús se encuentra con un joven. El joven le pregunta, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder realmente cumplir la voluntad de Dios? Y le dice Jesús, ya cumpliste los mandamientos. Y él le dice, sí, Señor, los he cumplido todos desde muy joven. Y le dice el Señor, pues te falta una sola cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Cristo le pone como último requisito para agradar a Dios es repartir los bienes con todos los pobres. Pero miren lo interesante, Pablo también recibe de parte del Espíritu de Cristo esta iluminación para recordarnos que no solamente basta con repartir los bienes. ¿De qué me sirve a mí repartir los bienes si no tengo caridad? En nada me aprovecha. ¿De qué me sirve entregarme en martirio a las llamas, como pasó con muchos cristianos, si no tengo caridad? De nada me aprovecha. Así que yo podría ser martirizado, pero con cobardía de espíritu, sin pensar que estoy dando la fe en Cristo, estoy dando la vida por Cristo, por los hermanos. Si yo hago grandes obras fantásticas, supuestamente, aparentemente caritativas, pero si no estoy convencido que lo hago porque el otro me necesita y tengo la compasión y el corazón para poder atenderle en su aflicción, pues tampoco me aprovecha en nada. Tengo que estar consciente de lo que significa verdaderamente amar. Por eso Pablo nos va a definir qué es la caridad. La caridad es paciente. Si en la misma familia a veces no nos ponemos paciencia los unos con los otros. Ella, ¿quién me agarró mi camisa? ¿Quién me agarró la comida? ¿Quién quitó esto de la refri? ¿Verdad? ¿Por qué no hacen esto y lo otro? Pasamos alegando en el hogar, llenos de impaciencia totalmente. ¿Cómo podemos decir que amamos si constantemente perdemos la paz en la vida familiar? No digamos afuera, No digamos afuera, pero realmente pero adentro de la casa, claramente es importante tener conciencia de estos valores que van adheridos a la vivencia de la caridad. El amor es servicial. Les comentaba en las otras secciones que en mi experiencia de iglesia, cuando estaba en los grupos juveniles, ¿verdad? No por juicio, no por hacer un juicio, sino porque me parecía contradictorio
notaba hermanos que de repente decían ser cristianos, pero a la hora de servir, o se hacían los de a peso, que no querían trabajar, o no iban, ¿verdad? Se hacían los enfermos, o cuando llegaban lo hacían de mala gana, o incluso a medio camino de trabajo conjunto ya se querían ir, ¿verdad? No se les notaba, por tanto, el espíritu de servicio. Y a ustedes les voy a regalar una anécdota que a los demás grupos no se lo di. Un sacerdote nos comentaba en la maestría en teología de que para analizar realmente un caso en México, creo que fue en México, de una supuesta monja que tenía dones espirituales y visiones y todo esto, alguien mandó del Vaticano a un sacerdote para que fuera a investigar el caso de la monja y verificar si realmente ella tenía algún don de milagros o algo extraño estaba pasando. Entonces, en este caso, el sacerdote fue donde la hermana y empezando a platicar con ella, pues lo primero que se le ocurrió al sacerdote decirle es, hermana, vengo de parte del Vaticano y vengo a hacerle una entrevista para verificar su caso. Dicen que usted realiza milagros y que tiene el don de profecía y todo un montón de cosas. Y la hermana dice, sí, sí, cierto, ¿verdad? Yo he tenido visiones y cosas por así. Entonces viene el hermano sacerdote y le dice a la hermana, ok, pero antes de hacer la entrevista, fíjese que estando sentado aquí en las bancas de la iglesia, he notado que está bastante sucio. ¿Será que se traen las dos escobas? Nos ponemos a hacer y después vamos a la entrevista. Le ayudo a barrer la iglesia. Limpiémosla. Me ayuda. Y la hermana le dice, no, pero usted ha de tener prisa, ha de estar muy preocupado por investigar, no quiero atrasarlo con eso. No, le dice, tengo tiempo suficiente. Tráigase las escobas y barramos. Pero no, y no me va a entrevistarle, pero le dice la monjita, y le dice, no, eso puede esperar. Barramos la iglesia, arreglemos la iglesia, que está muy desordenada y la gente se va a sentir muy mal aquí entrando con algo muy sucio. Entonces la hermana viene y le dice, no, realmente yo no tengo tiempo para eso. Yo pensé que venía por algo serio a hacer la entrevista, así que lo siento, pero no voy a esperar más. Y la mujer se fue, la monjita se fue, sin hacer ningún tipo de, de, de intento de siquiera ayudar al sacerdote a su intención de limpiar la iglesia. Cuando el sacerdote volvió al Vaticano y le pidieron el informe, le preguntaron, ¿realmente la mujer es una profeta? Y le dice el sacerdote, ahí hay muchas cosas que arreglar en la iglesia. Pero si algo es cierto que es que esta hermana no tiene profecía. Porque una característica también del profeta es su humildad. Y yo no encontré humildad en ella. Ni tampoco ese espíritu de servicio. O sea, de qué nos sirve realmente decir que tenemos dones espirituales si en la vida cotidiana no notamos realmente esa caridad presente? Y es importante, por tanto, tener esa consideración. La caridad no es envidiosa, no se jacta, no se engríe, como pasa en el caso de esta hermanita. La caridad es decoroso. El decoro es algo que aparece en el Antiguo y Nuevo Testamento. Nos hace ser personas que hablen correctamente, que piensen y se vistan correctamente, que vistan correctamente, que traten a los demás correctamente, como tiene que ser, con justicia, con respeto, ¿verdad? Con la verdad. Pero cuando perdemos el decoro, somos todo lo contrario. Y a veces a mí, igual como también me chocaba los circuitos cuando veía esta incoherencia de algunos hermanos, también a veces cuando iba a muchas iglesias, he estado en Santa Bárbara, he estado en Intibucá, he estado en Lempira, en Choluteca, he estado en San Pedro Sula, he estado en Ceiba, he estado en Tegucigalpa, en todo occidente de Honduras, he estado en diferentes parroquias y he tenido la oportunidad de ver siempre, ¿verdad? Como algo paradigmático, que siempre en las iglesias hay uno que otro hermano que no va adecuadamente vestido a la iglesia. Y no es que la vestimenta sea realmente importantísima, pero yo creo que tenemos que tener conciencia del lugar que pisamos. Así como cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Y era una montaña. Y aún así esa montaña era santa. Y no podía pasar con las chancletas todas chucas a pisar un lugar sagrado. Así de grandiosa la gloria de Dios. Por lo cual yo creo que cuando alguien va a una Eucaristía o un culto, o lo que sea que vaya con su iglesia, debe tener el pudor también en la forma de vestir. Sobre todo para no ser piedra de tropiezo de nadie. Porque yo me puedo convertir en piedra de tropiezo para que los más débiles juzguen mi forma de ser y de vestir y de hablar. Por lo cual yo, siendo laico, si yo soy sacerdote, si soy una monja, si soy cualquier líder de iglesia, debo demostrar la mayor pulcridad en la forma de ser, actuar y de vestir, para que realmente no haya obviamente una crítica alrededor de esa parte y no seamos piedra de tropiezo para los demás, porque haremos caer a los demás en pecado sí o sí. Porque hay gente que es más débil que uno, ¿verdad? Y que de repente puede, con una simple situación, puede caer en condena por andar condenando a otros. Porque recuerden que aquel que juzga también se condena a sí mismo,
Entonces, condenando a otros, también se condena. Por eso es importante no ser piedra de tropiezo para que nadie se vaya a condenar por hacer un juicio alrededor de lo que hacemos. Importante la forma de ser decoroso. Dios es el Dios del decoro. Nos pide orden en la asamblea. Pablo, cuando habla de los carismas, en el capítulo 14 de este mismo texto de Corintios, habla del orden en la asamblea, para no hacer cuestiones exageradas, desordenadas, que después diga la gente que estamos borrachos en la iglesia. Todo se hace con decoro y orden, ¿verdad? A veces critican a la iglesia católica por ser aburrida, pero que confunden el orden con el aburrimiento. A la gente le gustan las cosas así, espontáneas y sin nada de planificación, ¿verdad? Que creen que todo tiene que ser improvisado. Y no, Dios es un Dios ordenado. Y por tanto también podemos ejercer un culto ordenado, tal como la iglesia se ha esforzado para que sea nuestro culto. Es que ordenando las cosas de la iglesia y ordenando lo que hacemos en la vida cotidiana, demostramos el grado de amor que tenemos por Él. Cuando yo hago las cosas de improviso, significa que no le doy la importancia que tiene. Entonces voy a celebrar de improviso, ¿verdad? Es como que yo de improviso hubiera dicho, voy a hacer la charla hoy. No es de improviso, la tengo planificada desde el primer día de clase. Está en mi programa, se lo voy a mandar para que vean la captura de que le mandé a la coordinadora pastoral. Esta charla está pensada desde el inicio de clase, porque no podemos hacer las cosas de manera improvisada. Tenemos que ser ordenados en todo. Así es la caridad, ¿verdad? Es un amor que también se prepara porque le importa que lo que uno va a ir a dar sea de importancia para los demás también. Es un amor también que no busca su interés, no se irrita, ¿verdad? Qué fácil es irritarnos. Incluso los padres a veces somos causantes de irritar a nuestros hijos. Y San Pablo nos previene de esto. Padres, no irritéis a vuestros hijos, sino educadlos en la disciplina del Señor. Porque si lo irritamos, le llenamos el corazón de un montón de sentimientos que lo ensucian, que le llenan de pecado. Y en vez de hacerle un bien por corregirle, le hacemos un mal. Hay que corregir, pero como dice Pablo, en la disciplina del Señor, con amor, como tiene que ser. No toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. El amor todo lo excusa, todo lo cree y todo lo espera. Es decir, es un amor que si me quieren ver la cara, pues que la vean, al final el juicio es de Dios. Si se quieren aprovechar de mí, que se aprovechen, pero al final es Dios quien va a juzgar a esos que se quieran pasar de listos. Muchas veces en la vida de la docencia nos pasa muy a menudo, ¿verdad? O que nos ponen en mal sin tener pruebas claras del asunto, o que de repente nos tratan mal por simplemente ser rígidos en clase, o de repente quieren pasarse de listos con la entrega de tareas o asistencia o lo que sea. Pues Dios juzga todo eso. A mí no me va a competir juzgarlo. Si yo lo logro ver, claramente lo voy a corregir. Claramente lo diré, no puedo aceptarlo por esto y esto, con justicia. Pero si hay algo que se me escapa y aún así alguien se siente glorioso por haberle visto la cara a su docente o a su maestra, o a su padre, o a su madre, o a su ministro, o a su ministra, ¿verdad? Sea lo que sea que pase en las comunidades y que yo quiera pasarme de listo, sepa que hay un juez que es mayor que el maestro, hay un juez que es mayor que su papá, que su mamá, que su pastor o su sacerdote. Es Dios, y Dios lo ve todo. De Él no se esconde absolutamente nada. Y al final el juicio es de Él. Como dice el texto que vamos a leer más adelante, la venganza, dice Dios, es mía. Así que ustedes no se preocupen tanto por eso, ¿verdad? Nuestro papel es simplemente amar incluso a los enemigos, no tomar en cuenta el mal que nos hacen, aprender a perdonar y decir, Señor, tú lo sabes todo. Yo hice lo que pude, ¿verdad? Si no quiso mi consejo, no sé, pues que tú verás qué harás con él, ¿verdad? Si me quiso ver la cara de tonto porque no me pagó lo que me debía, pues tú sabrás cuál fue su necesidad, ¿verdad? Y al final yo todo lo pongo en manos del Señor para aquellos que quieran hacerle mal a uno. Eso debe estar en la mano de Dios. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. No concibo un cristiano que diga amar y que en la vida cotidiana pase mintiendo. Que en la vida cotidiana siempre sea falaz con lo que hace. Es decir, que sea ambiguo. Yo creo que es importante aprender a ser directos, francos, verdaderos, honestos. Que mi sí sea sí, que mi no sea no. Que no seamos ambiguos ni tibios, como dice la palabra, porque los tibios Dios los vomita, ¿verdad? Estar con un pie dentro y un pie afuera. Que digo amar a Cristo, pero hijo, hablando con muchas cosas del mundo, ¿verdad? Me dejo llevar fácilmente por todas las modas y me corrompo con otros y hasta corrompo a otros, ¿verdad? No puede ser posible que alguien que diga amar a Cristo, que es la verdad, no sea coherente con la verdad misma. El amor dice, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo soporta. La caridad nunca acaba. Última característica que deja Pablo aquí, la caridad nunca acaba.
Así que no es igual que el amor del mundo. Porque todo el mundo dice, ay, se nos murió el amor. Ay, se me acabó el amor. No, mijito, no, mijita. Eso no era amor. Eso era quizá pasión. Que la pasión sí se acaba. Porque tiene que ver con algo físico, con algo de atractivo. Y eso se puede perder. Pero el amor verdadero no. Aún ancianos podemos amar a alguien. Y ese es el grado de amor que debe tener la pareja. Que aún viejitos deben amarse uno mutuamente, tolerando y lo que son cada uno, su naturaleza, comprendiendo su bioquímica, comprendiendo su estado de edad, no exigiendo más de lo que cada uno puede dar a ciertas edades, comprendiendo toda esa naturaleza y amando la experiencia de vivir unidos, sobre todo. De la caridad. Al final dice San Pablo, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas es la caridad. Y el otro texto que quiero compartirles, que tiene que ver con Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que habla acerca de la caridad también, para ir combinando esta charla de la caridad. San Pablo en el capítulo 12, 9, dice qué cosas deben acompañar la caridad. Es decir, al vivir la caridad debe haber otras actitudes que deben ser actitudes cristianas que debemos vivir. Primera actitud, la caridad que hagamos debe ser sin fingir, no debe ser hipócrita. No debo dar limosna solo por salir del paso, o dar ayuda solamente porque es tarea, o dar ayuda porque de repente en la iglesia nos obligaron a ir y tenemos que ir porque si no me van a hablar de mí. La caridad que hacemos, sobre todo si la hacemos en secreto, en la vida cotidiana, la hacemos no pensando en lo que van a decir los demás. Porque les digo algo, si usted va por la calle y usted digamos solo lleva 20 pesitos en los bolsillos y quiere hacerle bien a un hermanito que está en la calle, con esos únicos 20 pesitos que andaba, usted puede sacar el billete y se lo da y le dice, hermanito, tenga, bendiciones. Y aún así, si alguien te vio, la gente de este mundo, aunque te vea haciendo un acto de caridad, solo por haber visto quizá la denominación del billete, van a decir, ay, qué pobretón, 20 pesos le dio, ¿verdad? Qué barbaridad. O sea, con el mundo nunca vas a quedar bien aunque hagas la caridad. Eso hay que tenerlo claro. Con el mundo, aunque des 1 peso, 1000 pesos, o todo tu diezmo, o toda tu ofrenda, ¿verdad? Aunque hagas todo esto, al mundo nunca le va a satisfacer tu caridad. Porque al final tenemos que entender que no es por el mundo que hay que hacerlo. Al final Dios es nuestro juez, como les digo. Entonces dejemos que ellos hagan lo que quieran y juzguen como quieran. Pero nosotros no podemos parar de hacer caridad. No puedo decir, ay, no, mejor no le doy nada porque solo ando 20 pesos. No, délos, entréguelos. ¿Verdad? No, no deje la mano del mendigo extendida. Está en la carta, está en Eclesiástico capítulo 4, cuando dice que no dejéis vuestra mano extendida, la mano del mendigo extendida, porque si aquel mendigo, aquel hermano necesitado, en su angustia, impreca a Dios y grita y dice, Señor, ¿verdad? Dios va a escuchar su imprecación, Dios va a escuchar su lamento, así como cuando escuchó la sangre de Abel en la tierra, también escuchará el lamento de aquel afligido que yo no ayudé, por lo cual no hay que dar largas a la limosna, no hay que dejar la mano del mendigo extendida, ¿verdad? Hay que verle a los ojos y con lo poco que tenemos, así como Pedro, ¿verdad? No, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, ¿verdad? Y si es el amor por Cristo, más todavía. Dime, Dani Manzanares. Dani, ¿ibas a opinar? No, que le iba a decir que, como usted estaba diciendo, de que con el mundo nunca se queda bien, va. Por ejemplo, que ahora está de moda también de que cuando alguien le da una ayuda a alguien, lo graban y lo andan subiendo en las redes sociales. Ujú. Y lo hacen como más que todo como por un medio para ganar vistas o generar. Yo tengo mis sentimientos encontrados con ello, porque he visto dos tipos de acciones caritativas o dos tipos de acciones así buenas con la gente. Y les platico cuáles son las dos formas como yo lo he visto. He visto algunos que, como el famoso Hot Spanish de TikTok y de YouTube, él hace el experimento, supuestamente experimento social, no sé por qué le llaman así. Normalmente los experimentos sociales para poner a prueba la ética de la gente, no para poner a prueba la locura de la gente. Pero bueno, eh, pero aún así le quieren llamar experimento social a esto. Lo último que pude ver de él es que le pide a 3 personas que se arriesgan a raparse el pelo para poder participar quizá en una ruleta para ver si le sale el carro premiado. Ok, a eso no le podemos llamar caridad, en principio. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de caridad cuando alguien realiza una acción, primero, para poder ridiculizar a otros, porque está faltando el respeto a la dignidad a dos hermanos que se van a quedar con las manos vacías a veces. Entonces, por otro lado, les exige hacer algo tan drástico que puede poner en riesgo incluso su estabilidad laboral,
Porque algunos quizás querrán ir a conseguir trabajo y no van a poder conseguir trabajo porque andan rapados del cabello como gente normal, ¿verdad? Que obviamente andar pelón no es ser anormal, pero cuando te lo rapas sin ningún motivo, cuando no es porque realmente tiene grandes entradas y ya no se ve bien tu peinado, cuando lo haces solamente por concursar en algo callejero, eso demuestra mucha inestabilidad emocional y madurez, mucha falta de madurez. Entonces, claramente por ese motivo podrían incluso ser despedidos de la escuela, del colegio, ¿verdad? Lo podrían regañar sus padres en la casa. Está provocando problemas, pues, al hacer esto. Así que cuando le falta la dignidad a la persona, no se le puede llamar a esto caridad, ¿verdad? Aunque le haga el bien a uno, aunque sea un tremendo bien como un carrazo, no importa, pero aún así está faltando el respeto a la gente. Y la segunda manera, como he visto que hacen a ese tipo de experimentos, es que la gente a veces llega y dice, hermanita, a una ancianita de la calle, ¿cuánto vale lo que vende usted? Te anda vendiendo de repente dulcitos o chicles. Y dice, ¿cuánto vale todo lo que usted tiene ahí? Miran a la ancianita cansada, vendiendo chiclitos en la calle, y le dice, tanto vale, ok, le compro todo, váyase a descansar. Y además, ¿sabe qué? Le regalo lo que le iba a comprar. ¿Sí? Le di todo el dinero, le devolví todo el producto y la mandé a descansar a la casa porque un ancianito de esa edad no debería estar trabajando. Debería estar siendo atendido por su familia, que quizá lo han abandonado, o atendido por el gobierno, que debería estar haciendo algo por estos ancianos que están en la calle a esa edad todavía trabajando, que no debían de trabajar, así como los niños tampoco. Eh, pero hace el acto. Y ese acto para mí todavía merece un aplauso, porque está bien hecho. No la ha denigrado, no la ha faltado respeto, la ha dignificado devolviéndole siquiera un día de descanso que merece tenerlo, ¿verdad? Y no le quitó el producto. O sea que ese tipo de acciones yo digo, hay que aplaudirlas y ojalá que más gente lo hiciera en el mundo. Andar arreglándole, alegrándole siquiera un día de tanto tiempo a estos abuelitos que están de repente en la calle. El hecho de que lo graben y que lo suban, pues recuerden que nada es gratis en este mundo y es necesario sostener hay que darle sostenimiento a este tipo de actividades y ellos lo hacen mediante, obviamente, los likes, ¿verdad? Ganan dinero y con ese mismo dinero compran o pagan o le regalan a alguien más. Es un sistema sostenible para seguir haciendo más y más actos caritativos como ese. Que lo publiquen en las redes sociales, yo no le veo mayor problema, es cierto que la palabra nos dice que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa tu mano derecha, pero al revés, que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, pero también San Pablo dice que así como los pecados de algunos no quedan en lo oculto, sino que salen y revientan y todo el mundo se entera, pues de igual manera, dice Pablo, las obras buenas no pueden quedar ocultas. Entonces yo considero que si alguien hizo algo bueno, hay que aplaudírselo, hay que ponerlo de ejemplo para que otros sigan, ¿verdad? Porque si algo es cierto en la comunidad de los seres humanos, es que somos a veces como ratas, que copiamos a la primera que hace algo bueno. Y a veces también por esa misma razón, estamos en una época, dicen algunos, de la generación rata, le llaman unos a la generación actual. Porque cuando alguien hace algo inteligente, mucha gente le quiere aprender cómo hacerlo. No sé si han visto cómo se viralizan fácilmente trabajos hechos a mano, se viraliza actualmente, diseños en inteligencia artificial, como los nombres estos de coloridos que han sido. O sea, apenas alguien hace algo bonito, todo el mundo le copia y vamos tras él, como las ratas. Ustedes saben que nos llaman generación rata porque hay un experimento que alguien lo puso a prueba en Estados Unidos, donde a una rata se le enseñó cómo ir por un laberinto. Una vez que la primera rata logró pasar, la rata esta fue dejando pequeñas pistas para que al meter las demás ratas, si las seguían, todas las demás ratas sin problema lograron salir rápido, más rápido que la anterior del laberinto. Entonces, esa actitud de copiar a otros también lo vivimos como fenómeno humano. Entonces, yo digo que está bien poner de ejemplo a gente que hace algo bueno. Eh, pero los demás cristianos, lo que sabemos y conocemos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo como dice la palabra de Dios, ¿verdad? No por jactancia. Pero si alguien del mundo hace algo bueno, hay que aplaudírselo para que salgan como paradigmas de heroísmo que necesitamos más gente así en este mundo, porque hay tanta necesidad. Entonces necesitamos gente que colabore. En vez de gente que esté criticando, necesitamos gente que colabore, porque es importante acabar con tanta angustia familiar que hay. Prosiguiendo. Además, falta 3 minutitos, detestando el mal, adhiriéndonos al bien, lo que les digo, hay que adherirnos a las cosas buenas. Si alguien está haciendo acciones solidarias y la graba y la comparte, pues sigamos haciendo también otros videos así, subámoslos y arreglemos este mundo. Necesitamos más gente solidaria, ¿verdad? Ahora, si lo hacemos solo por el orgullo, eso hay que revisarlo interiormente. Y que Dios conoce el corazón de cada uno. Yo no creo, y no me gustaría creer, que no todos los TikTokers y YouTubers que están haciendo ese tipo de actividades lo hacen por simplemente un afán egoísta.
Yo creo que hay algunos que sí tienen un corazón sincero de querer colaborar. Yo conocí a un amigo muy cercano que quiso hacer eso. Y apenas le llovió la primera crítica, dejó de hacerlo. Él lo estaba haciendo porque realmente quería. Recogió una cajita, la iba a llevar a la casa de una abuelita y quería que los amigos en las redes sociales le ayudaran a recoger más bienes para llevarlo a gente necesitada. Y él se ofrecía como voluntario para recogerlo y llevarlo. Pero apenas hubo la primera crítica, le mataron las ganas de servir. Nunca más volvió a recoger cajas para gente necesitada. Y la gente se queda sin la oportunidad. Entonces, por eso les digo, es importante no apagar el bien, amándonos cordialmente unos a otros, estimando más bien cada uno a los otros, estimando en más cada uno a los otros, con un celo sin negligencia, con un espíritu fervoroso, sirviendo al Señor. Cuando habla con un celo sin negligencia, cuando yo amo a mi pareja, ¿verdad? Con celo, pero sin negligencia, significa que ese celo es bueno. Estoy preocupado por ella. Me preocupa, obviamente, que se pierda ese amor, ¿verdad? Que ella no sienta que la estoy amando. Por lo cual, para poder cumplir con el celo correcto, es un celo sin ser negligente. Que yo, si quiero que ella se entere que la amo, pero ¿cómo hago para que se entere? No revisando el teléfono, sino más bien comunicándome con ella. No persiguiéndola por los lugares, sino llevándola a pasear. No andando ahí como el gato y el ratón, sino abrazándola, amándola, diciéndole todos los días, te amo. Porque a veces la gente quiere ser celosa para demostrar el amor, pero no se encarga de la otra parte, que es corresponder, ¿verdad? A amar como tiene que ser. Entonces, para terminar, lo último que dice aquí. Así, no tomando en cuenta la injusticia en contra vuestra, queridos míos, dejad lugar a la cólera. Es decir, dejen la cólera a un lado, porque dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. A los que obren bien, Dios los premiará. A los que obren mal, Él los juzgará. Que no nos detenga en el amor, ¿verdad? Lo que los demás te quieran opinar o quieran detenernos en hacer. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes, ¿verdad? Y al final, no olvidemos vencer el mal con el bien, como dice Pablo en esta carta. Vamos al aula virtual para colocar la asistencia final. Les deseo felices vacaciones, jóvenes. No olviden firmar la asistencia aquí al final. Que la pasen bien. Si salen, cuídense mucho. No anden corriendo, en los automóviles. Anden con tranquilidad, con prudencia. Cuiden a los suyos. Vayan a su casa. Ayuden a sus papás. Arreglen sus cuartos. ¿Verdad? Hagan algo positivo siempre. Nos vemos, jóvenes. Feliz tarde a todos. Igualmente, Lick. Excelente, Lick. Buenas noches. Buenas noches a todos. Me disculpo, Walun, que al final no te pude dar la palabra, pero sí vi tu mano levantada. No se preocupe, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Ian. Feliz feriado a todos. Feliz noche, Lick. Feliz noche.